entender que lo que nosotros hacemos puede ser en un momento determinado a quienes nos ven, a quienes nos escuchan o a quienes nos siguen, tropiezo en sus vidas. Y es importante porque la palabra de Dios dice ahí en Mateo 13, versículos 40 al 42, nuestro Señor Jesucristo le preguntaban que explicara la parábola de la cizaña del campo, y él explicando esta parábola, ahí en el versículo 40, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya ve la importancia, la trascendencia de entender que nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos, lo que todos los demás ven en nosotros, sobre todo aquellos que somos, por ejemplo, padres de familia, a lo mejor tenemos algún grado de alguna jerarquía en el trabajo, tenemos discípulos o pupilos en la escuela, etcétera. Todos aquellos que tenemos, por decirlo así, seguidores, es tan delicado y tan importante que la palabra de Dios dice que aquellos que sirvan de tropiezo, pues en pocas palabras dice que se irán al infierno. Entonces, qué importante es esto, el mensaje de hoy, en ese contexto. Y en ese mismo contexto dice Mateo 18, vamos a ver en qué forma puede ser una persona tropiezo para otros. Mateo 18 dice en los versículos 6 y 7, y este es el contexto, y dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Hagamos un examen nosotros mismos de cómo actuamos, de cómo somos. Porque si literalmente lo entendiésemos, bueno, está tremendo, ¿no? Pero sabemos que aquello que nos es ocasión de caer a través de la vista, o a través del oído, o a través de todo lo que hacemos, debemos nosotros poner una barrera de protección con todo aquello que nos es ocasión de caer. Y lo importante de todo esto no es porque nosotros caigamos solamente, sino los que siguen atrás de nosotros. A los hijos no se les educa con lo que les decimos, a los hijos se les enseña con lo que ven de nosotros, con el ejemplo. Y esto es lo más importante. Por eso es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque siempre hay alguien que nos está mirando, hay alguien que nos está siguiendo, hay alguien que ve lo que hacemos, lo que decimos o cómo actuamos. Aquellos que no están todavía en Cristo, pues no leen la Biblia, ¿verdad? Pero la única palabra que pueden ellos tener de un cristiano es el testimonio. Por eso es importante. Pero también dice de estos pequeños que creen en mí. O sea, aquellos pequeños que apenas están llegando a los pies de Cristo, que ya son creyentes y pues obviamente siempre van a buscar a alguien
a quién seguir. Alguien que les diga, yo ya tengo tantos años en el Evangelio, etcétera. Y entonces, qué responsabilidad tan grande, porque si les somos tropiezo, no nada más nosotros nos vamos, sino ellos van a seguir lo que nosotros hagamos. Y esta es la responsabilidad tan grande, lo que hacemos. Pero no solamente es lo que hacemos y la conducta que tenemos, que lo que los otros ven. Le pueden bajar un poquito a la ganancia, el rojo que está arriba, un poquito. Sino que también en este mismo contexto, los 3 evangelios sinópticos hablan de esta misma cita. Y vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero mire lo que dice en el versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiera, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Quiere decir que también por la falta de perdón podemos ser tropiezo para otros. Si Jesucristo vino a la tierra y pagó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, lo que inmerecidamente nosotros recibimos fue el perdón de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Porque cuando somos explícitos en decir no te perdono, y todavía más soberbios cuando decimos que te perdone Dios porque yo no te perdono. Qué tremendo es esta expresión. Es decir, yo no te perdono. Y somos tropiezo en ese momento, porque estamos imponiéndoles una carga muy pesada a alguien que se arrepiente, que cambia de rumbo, porque la palabra, el arrepentimiento, acuérdense, viene de la palabra metanoia, el cambio de dirección, ¿no? El dar un giro de 180 grados, y que tú no lo perdones y que le seas ofensivo, y además de un día a otro el vecino con el que te llevabas muy bien levantas una barda y demás, ¿no? Le haces la ley del hielo, etcétera, tantas cosas que le son pesadas a esa persona. Inclusive dice, pues yo ya no voy a la iglesia porque sé que ofendí, lastimé a esta persona, etcétera. Pero podemos llegar a ser tropiezo. Y es el mismo contexto de las mismas palabras que Jesucristo dijo: que no seamos tropiezo para otros, porque aquel que es con este pequeñito es igual que aquellos que creen en él. Pero siguiendo el mismo contexto, si vamos al otro evangelio sinóptico, que es el de Marcos, y vamos ahí a Marcos capítulo 9, vamos a ver qué dice los versículos 42 al 50. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, y sigue más o menos el mismo texto, pero cuando llega al versículo 49 dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esos cristianos tibios, esos cristianos que son apenas como diciendo: mira, no es tan malo después de todo. Y llaman bueno a lo malo, y a lo malo lo llaman bueno. Y son esos cristianos que también dan un testimonio de tibieza. Y acuérdense que Dios nos ha llamado
a santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no puedes tú tener un coqueteo con el mundo, porque quien ama al mundo, las cosas del mundo, se hace enemigo de Dios. Lo dice Santiago en su carta. Las cosas del mundo nos atraen, y entonces somos de esos que a lo mejor tenemos un pie en el mundo, oímos música del mundo, y no me refiero, cuando hablamos de música del mundo, a toda la música, porque tampoco se trata de satanizar toda la música, ni todas las cosas, pero está hablando que no seamos esa sal insípida. Cuando tú llegaste a Cristo, y todos cuando llegamos a Cristo, teníamos ese entusiasmo, ese gozo del primer amor, ¿verdad? Ese enamoramiento con Cristo, y predicábamos, y de repente, con el tiempo, cuando tú no avivas ese fuego, esa comunión con Dios, entonces empieza tu tibieza. Inclusive sabemos de hermanos que son propicios para caer, porque a la hora de un servicio hacen una reunión, una fiesta, etcétera. Dicen, no vayas. Y aquel que es pequeñito empieza a creer que, bueno, pues así es la manera de, y entonces es tropiezo. Entonces estamos hablando de lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos, que otros nos siguen, ese testimonio, pero también la falta de perdón, pero también la tibieza con la que nos comportamos como hijos de Dios. Pero también podemos ser tropiezos cuando nosotros somos muy religiosos y estamos señalando, y estamos acusando, y estamos, nos sentimos ya grandes en la fe, y ponemos tropiezo, y hacemos que la gente vea el seguir a Cristo como una religión, y la religión nos salva. El que nos salva es Cristo. Y entonces empezamos a juzgar y a criticar, y esto no es bueno para otras personas. Porque, mire, le voy a poner un ejemplo muy cotidiano, y que a lo mejor en los próximos días se va a dar. Podemos hablar de la comida. Y entonces usted llega a la panadería, y entonces ve un exquisito pan de muerto, y usted lo va a comprar. Y en eso entra un hermanito de esos que son muy religiosos y le dice, no compres ese pan de muerto, porque eso es pecado. Y wow, usted dice, no, entonces no lo compro, ¿verdad? No, usted no lo compre. Y entonces cambiamos el contexto de lo que la palabra de Dios dice, que no es por comida, ni por bebida, ni por los días de la semana. No, así no son las cosas. Bueno, he escuchado el caso de una persona que platicó en la iglesia, en su iglesia donde iban, no aquí. Le dijeron que el color rojo era satánico. Y entonces fueron los de esa iglesia con guerra espiritual, y quién sabe qué tanto, y fueron y sacaron todas las cosas de color rojo de su casa. Imagínese el esposo que no era creyente, cuando vio que su cama, su colcha, su ropa, todo lo que era color rojo, lo echaron fuera, y si no era creyente, pues menos. Fue un tropiezo muy grande. Y este caso es verídico, me lo contaron, pero me consta, los personajes los conocí, los que estuvieron involucrados en esta situación. Y así vemos, ¿no? Muchas situaciones que son tropiezo en la vida de otras. Dice el libro de Romanos, capítulo 14. Dice ahí en el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano.
Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano no es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Bueno, tú piensas que ofendes a Dios con comer ciertas cosas, no lo hagas. Esa es tu convicción, está bien. Pero si al hermano le gusta comer eso, adelante. No seas tú quien lo va a juzgar ni lo va a criticar, porque la misma palabra, Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y aunque sabemos que hay cosas que por sí nos pueden hacer daño a algunas personas, yo no puedo andar a las personas prohibiéndoles y diciéndoles, no hagas eso porque a mí me hizo daño, porque a mí me fue tropiezo toda la vida. No, eso no me da la salvación ni me la va a quitar, pero en cambio que yo sea tropiezo para él, ahí hay condenación, dice la palabra de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado y ser responsables, pero no nada más ahí acaba la cosa. Mire, hay un ejemplo en la Biblia, que cuando el pueblo de Israel iba atravesando el desierto, el rey Balac mandó traer los servicios de un profeta, vamos a decirlo así, que no era un profeta de Dios, pero bueno, tuvo en ese momento una revelación, y él lo trajo para que maldijera a la nación de Israel. Y entonces Dios no le permitió a Balaam maldecir a Israel, aunque en varias ocasiones iba, incluso le puso tropiezo, pues le impidió decir, bueno, hasta la burra le habló, le dijo, no vas a ir, pero con todo le permitió ir, pero no le permitió que maldijese a la nación de Israel. Pero no suficiente con esto, aconsejó a Balac que a través de las hijas, las mujeres de su reino, se involucraran con los varones de Israel, y estos en esa actitud siguieran a los dioses de ellas y se perdieron. Y esto causó mucho enojo al Señor. Dice el libro de Números, versículo 31, al respecto. Números 31, versículo 16. Dice ahí, Números 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sabe cuándo podemos también ser piedra de tropiezo? Cuando damos un mal consejo. Un consejo, como dicen por ahí en el mundo, que cada quien habla según le fue en la feria. Y entonces el consejo va a salir de lo que traemos en el corazón y no conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí podemos ser tropiezo para otras personas, porque ellos ven en algunos una persona que dice, bueno, voy a ir y voy a pedir un consejo, y entonces ahí hay un interés, o puede ser una amargura de la persona, y da un consejo que no va conforme a la palabra de Dios, y es tropiezo a la vida de esa persona. Es como si yo, una persona casada, tuviese varios amigos solterones, varios amigos así, y les pidiese consejo de cómo tratar a las esposas. ¿Qué consejo me podrían dar? No me van a dar un buen consejo, al contrario. Pero cuando viene un varón y pide consejo a otro varón,
que así debe ser, no varón con mujer, sino mujer con mujer y varón con varón. Debemos buscar una persona que tenga esa sabiduría, esa experiencia y que sea discreta sobre todo, pero que además tenga comunión con Dios, que nos dé un consejo conforme a la palabra de Dios, para que no nos perdamos, para que no tropecemos. Y a su vez nosotros debemos dar un consejo conforme a la palabra de Dios. Porque si damos un mal consejo, es como, de verdad, es una gran responsabilidad lo que dice la palabra de Dios al respecto. ¡Ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos! Porque ahí sí hay condenación. Y esto es el cuidado que debemos tener nosotros. ¿Quiénes nos están siguiendo? ¿Quiénes nos ven? La responsabilidad que tenemos frente a un grupo de personas no es tanto ni siquiera lo que digamos, es lo que hacemos. Muchas veces los padres de familia son tropiezo para sus mismos hijos, por su conducta, de verdad es que es tremendo. Y luego queremos exigirles o pedirles que sean diferentes al ejemplo o al testimonio que les dimos. No va a ser posible. Un maestro, el jefe de familia, alguien que tiene personal a su cargo, algún líder en la iglesia, debe entender la responsabilidad. Un hermano mayor que otros, pues los hermanos chicos, yo mire, la verdad de chico hacía lo que mi hermano hacía. Para mí era mi ejemplo a seguir, mi hermano mayor. Y tan mal me fue conseguirlo que cuando empecé a crecer me fui a meter a los mismos bares que él se metía. Se da cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros. Y como iglesia, la comisión que tenemos es ir a predicar. Y si lo hacemos con esa tibieza, con ese testimonio, sin la responsabilidad que tenemos y debemos asumir, podemos ser tropiezo para otros. No se trata ahorita de recriminar o reprochar, decir para cuántos ha sido tropiezo en tu vida, no. Eso delante de Dios, confiésalo, y Dios es grande y maravilloso y misericordioso que te perdona, pero no por tus méritos, sino por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero lo que sí debemos hacer es tomar cartas en el asunto y de hoy en adelante aprender que tenemos una gran responsabilidad frente a los demás de no ser tropiezo para nadie. Cierre sus ojos y hable con Dios, porque hay ciertas áreas de nuestra vida que Dios quiere cambiar, quiere transformar, para que seamos este verdadero testimonio que Dios quiere de nosotros.